o en la carcasa, ¿no? Y aquí decía que solamente íbamos a considerar la de la admisión o lo que es la succión o la entrada, y íbamos a considerar solamente las de impulsión o descarga, o sea, las que están aquí. Quiere decir que lo que ocurre aquí no lo va a considerar al final de los cálculos. Y bueno, más adelante voy a retomar ese punto, que es para entender lo más importante del ejercicio. Ya vimos lo que era la altura total o altura de la tubería total, la altura de succión, o que también le llaman altura estática, y la altura dinámica, porque está variando la altura del fluido, ¿eh? Conforme va llenándose el tanque elevado. Eso es lo que platicábamos, y según yo habíamos ya empezado los cálculos de las tres variables que nos pedían, y recordando, habíamos llegado hasta esta ecuación, que era la ecuación en función de la velocidad meridional a la salida, y decíamos que era 0.56 veces de la velocidad lineal de la tubería. Esa era una primera parte. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? Bueno, continuando, retomábamos nuestro triángulo de velocidades. Recordábamos que los vectores de velocidad, tanto la relativa como la meridional de salida, ambas de salida son iguales. Eso lo establecemos aquí. Recordábamos que puedo jugar con estas tres variables de velocidad, las horizontales, que es la velocidad unitaria 2, que sería la suma algebraica de estas dos, o la velocidad base de la velocidad unitaria de salida, que podría ser, en este caso, la diferencia de la velocidad 2 menos la velocidad relativa. O sea, la diferencia de estas dos me daría esta. Eso ya también lo habíamos platicado. Ahí está. Y otra vez hacíamos uso del triángulo de velocidades a la salida, que es este triangulito, y podíamos usar tangente, opuesto, que sería ya sea este vector o este vector, y adyacente, que es este. Eso lo indicamos aquí. Hacemos un intercambio, en vez de usar este vector, usamos este, por esta propiedad que dijimos, y tendríamos esa ecuación, pues ahora sí, la velocidad relativa a la salida, la W2, ¿verdad? Y con eso, bueno, podríamos proceder al cálculo. ¿Cómo sería? Bueno, pues saber cuánto es la velocidad de salida unitaria, esta de aquí, que sería la diferencia de este vector rojo y este azul, que está indicado. Y con eso hacíamos nosotros simplemente el cálculo. Hay datos ya conocidos, ya habíamos calculado esto previamente, ya lo teníamos como un dato. Ya habíamos establecido esta ecuación, que era 0.56 veces de la velocidad de la tubería. Y con eso ya podemos, ahora sí, sustituir la velocidad a la salida, esta que está aquí, según la fórmula que establecimos ahí arriba, es la unitaria de salida, es esta, menos la velocidad relativa, que es todo esto. Y nos falta todavía sustituir esto aquí. Ahí nos quedamos y recordamos. Y ya nada más era generar los productos. Habíamos dicho que teníamos un término independiente y un término dependiente de la velocidad lineal de la tubería. Y si no mal recuerdo, de esa ecuación, velocidad unitaria a la salida, ya podíamos usar la altura de Euler, ¿verdad? Con rodetes infinitos, con espesor despreciable. Sabemos que se hace cero este término porque este vector gira a esta posición, y ya tengo todos los datos. Ya tengo la velocidad 2, que es esta. Ya tengo la velocidad de salida 2 relativa, que es esta de aquí, por su componente ya simplificado. La gravedad ya la conocemos. Y la fórmula, dijimos, se quedaba expresada en función de la variable de velocidad. Creo que ahí exactamente nos quedamos. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Pero no me pedía eso, me pide el caudal y luego me pide las potencias. Entonces, para obtener el caudal, en el procedimiento sigue la ecuación de continuidad o de energía. Y aquí es donde cobra importancia el enunciado que al inicio volví a poner. ¿Por qué? Porque todos los datos ya los conozco ahí. Son los datos que están, ¿no? Lo que pierde a la entrada, lo que pierde a la salida, que no sé lo que ocurre aquí en el rodete, la altura de la tubería o total, todo eso ya lo sabemos. Yo tengo que elegir cuál es mi referencia. Puedo elegir de referencia a este punto, como puedo elegir de referencia a este punto. ¿Cuáles puntos son los extremos? Y ahí es libre, tú eliges tu punto de referencia, no hay una regla básica.
Entonces, para este cálculo, Matejka se utilizó de referencia el que normalmente es la succión, pero tú puedes elegir el que tú quieras, ¿eh? Elijo de referencia la línea de la succión, es decir, el espejo de agua del repositorio. Y mi segunda referencia es el tope de la cisterna elevada. Yo los puse con gradientes para identificar la parte subsecuente, que es el cálculo. No se preocupe. Gracias. Pues vamos a tratar de entenderle, porque aquí es mucho ya de suposiciones de que es el ingeniero que lo esté resolviendo. Esta ecuación no cambia, esta ecuación es de energía, ya la habíamos visto. Esta parte ya sabemos que es la parte de la fuerza que choca con el rodete, gira, ese es un momento, lo afecto por la densidad y eso me da, si te acuerdas por ahí, una potencia, porque yo puedo tener energía y luego en función del tiempo es potencia. Entonces yo tengo una fuerza que se llega a convertir en una potencia por el peso específico. Entonces esto de aquí es lo que yo conozco como la energía derivada del sistema por la presión que se genera. Esto de aquí ya lo sabemos, que es la energía cinética o de movimiento del fluido. Esto de aquí ya habíamos dicho que es la posición de los elementos, la geografía. Y lo nuevo es esto, por eso lo comenté otra vez en el enunciado. Decía que había una pérdida a la admisión. Luego hay una pérdida, aquí sí, a la impulsión. Vean cómo son negativos. Y aparte yo tengo a la entrada la altura máxima que puede elevar el fluido. Esta H es la altura útil. Es la altura a la cual el rodete, lo que está aquí dentro del caracol o de la turbina, puede elevar el fluido. ¿En función de qué está lo que puede elevar? Bueno, pues de todos los cálculos que vimos previos, ¿no? Que es todas las deducciones de la primera representación de Euler. Esa es positiva porque es lo que puede representar y estas son pérdidas. Hasta ahí es todo lo que va ocurriendo en la tubería desde la succión, lo que ocurre aquí y hasta donde estoy señalando, hasta esta válvula. O sea, admisión, lo que está aquí dentro y exactamente a la válvula de salida. Eso es lo que dice ahí. Y luego dice que voy a analizar lo que ocurre en la tubería después de la descarga. Si yo observo esta ecuación, oye, todavía falta esta velocidad. ¿Esta dónde está? Esa velocidad que dice. Bueno, pues es la velocidad del fluido después de que, si yo la pongo aquí, en la admisión, ¿qué velocidad tiene? 0, porque está en reposo el fluido. Cuando ya lo succiona y pasa del rodete, aquí se considera que ya hay una velocidad. Entonces toda la velocidad que adquiere desde 0 hasta el rodete, todo lo que estoy señalando, esa es esta velocidad que me da a la entrada. ¿De qué? Del fluido. Y luego va la salida. ¿A la salida qué tengo? Bueno, pues a la salida pásale aquí. La presión que me dé la bomba a la salida, el fluido es el mismo, peso específico. La velocidad a la que el fluido va a moverse de manera lineal y la altura. Si tú observas las ecuaciones, lo único que difiere es esto, las pérdidas. Esa fórmula en realidad no cambia, es la misma para todas las bombas. Lo que cambia es cuáles voy a considerar que se desprecian, y aquí es donde cobra importancia la instrumentación. Si yo observo aquí mi primer referencia y esto está a la intemperie, este fluido se ve afectado por la presión de la atmósfera. Y si aquí la presión de la atmósfera afecta a este sistema, sería como la presión de Torricelli. Entonces, la pregunta es, ¿la presión a la entrada de la bomba cuál es? La presión que se genera y la potencia que subsecuentemente tendrá. ¿Cuánto es la presión aquí? La pregunta. ¿Perdón? Una T, la presión atmosférica. Y esa presión atmosférica, exactamente, va a tender, yo aquí lo trato de poner, cuando el sistema está a la intemperie, a eliminarse. ¿Por qué la elimino? Porque si aquí hay una atmosférica y esto está abierto, la cisterna, aquí también hay otra atmosférica. Entonces una está de un lado y otra está del otro lado de la igualdad, pues las puedo eliminar. Ojo con eso, si yo esto lo dejo abierto, cualquiera de los dos, abierto y otro cerrado, ya no puedo hacer eso, porque tendría una presión manométrica. Tienen que estar abiertos los dos para poder eliminarlos. Eso es lo que te tienes que aprender. Pues aquí es un tanque elevado que está abierto, tiene la posibilidad de que entre la presión de la atmósfera, y aquí está abierta la cisterna o el aljibe o lo que sea, tiene una posibilidad de que entre el aire para que yo pueda eliminar esto. Y lo elimino porque del otro lado también lo voy a encontrar. Aquí ahorita lo voy a poner, ¿no? La otra parte, pero se elimina por eso, ¿eh? La otra, la velocidad. Yo aquí tengo una velocidad de entrada y del otro lado voy a tener otra velocidad de salida a la succión y después de la descarga. Dice que aquí está en reposo el fluido, entonces aquí no hay velocidad. Cuando el fluido llega aquí, aquí sí hay velocidad,
pero el fluido, si yo lo tomo en todo el elemento, en todo el tanque, una vez que está terminado el volumen de control o pasó el volumen completo, la velocidad en el recipiente es cero. Pero siempre y cuando supongamos que aquí no se hacen los famosos remolinos, turbulencias o spins, y no supongamos que queremos calcular la gradiente que hay de altura de la cisterna o del tanque elevado, porque ahí sí hay velocidad. Entonces, pero yo voy a suponer cuando este volumen completo pasa acá y yo mido la velocidad, pues va a ser cero, porque son volúmenes de control. Bueno, eso es lo que yo traté de poner, todo eso que dije aquí se van a eliminar. ¿Por qué tiende a cero? Porque están del otro lado, ¿verdad? En el sistema. Ahorita lo voy a poner en el sistema. Todo lo demás, si te fijas, es igual en el apartado. Obviamente que la presión está en ambos lados, la puedo eliminar. Y la velocidad ya dije que es la del volumen de control, entonces es cero en ambos lados. Ya ves, velocidad es desplazamiento en tiempo, ¿no? Y hasta ahí esa formulita se reduciría a esta ecuación. Una vez que tengo esta ecuación, ahora sí voy a tratar de dejar libre la altura útil de la bomba, que es lo que me interesa saber. ¿Cuánto puede desplazar de fluido? Esta H. Entonces yo ahí lo indiqué, voy a tratar de dejarlo solo. Pues ya ahí simplemente es álgebra, ¿no? Tomas estos valores, los pasas de este lado, tomas estos valores, los pasas de este lado. Pásale, compañero. Gracias. Ahí aparece ya la altura útil o altura de trabajo del rodete. Hasta ahí no creo que haya dudas. Pero si las hubiera, pues adelante, ¿no? Ya tengo la altura útil, ya sé qué es esto, ¿verdad? La diferencia de alturas. Y aquí es donde cobra importancia las referencias. ¿Sí? Altura 2 y altura 1. Pues ¿cuál es tu referencia 1? ¿Cuál es tu referencia 2? Como lo hayas nombrado, los autores suelen hacerlo así. La succión es 1, la descarga es 2. Es la lógica que sigue. Entonces yo ya tengo las dos alturas. Y tengo, pues obviamente, las H's, ¿verdad? Que es la pérdida a la admisión o la succión, la pérdida a la descarga o impulsión y mi velocidad de tubería. Entonces de ahí ya nada más hay que sustituir. Recuerda que la ecuación ya lleva su signo, Yo voy a tomar el valor que tenga aquí en magnitud, ¿no? Ya sabemos que aquí es un positivo, pero hay que ver cómo está ya representado. Entonces dice, bueno, la altura que yo tengo, lo traté de indicar en la imagen, a ver si lo pusimos ahí. De tu referencia, ¿cuánto estás hablando? Me faltó la otra, ahí está. De tu referencia, que es el rodete de la bomba, ¿cuánto estás hablando como diferencia de altura? Acuérdate cuál es la referencia del espejo de agua para ambos. Y otra es la referencia de donde está la bomba. Cuando dice Z1 y Z2 es la referencia con respecto al centroide de la bomba sin. Entonces aquí está el centroide de la bomba y a partir de ahí yo empiezo a ver cuánto me tengo que desplazar aquí y cuánto me tengo que desplazar aquí a los espejos de agua. Si esta es la referencia 2, pues de aquí para acá son positivos, de aquí para acá negativos. 56 positivos, que le voy a poner más Z2, o sea, más 56, o sea, nada más tomar en cuenta eso, ¿no? Es el sentido que tenga de tu referencia, los 56 de altura. Y después dice que le vas a restar lo que tengas de referencia con Z1. Acuérdate que de aquí hacia abajo es negativo. Entonces aquí tengo 4, son menos 4. Ese menos 4 corresponde al Z1. Ya hay un menos, es donde se suelen equivocar, chavos, en el menos. Nada más haciendo la referencia, ¿no? Entonces ahí no hay ningún problema. ¿Cuál es la pérdida que tenía de admisión o de succión? Eso venía en el enunciado y decía, perdió 2 metros columna de agua. Ahí está. ¿Por qué da positivo? Porque lo despejé de la H, ¿no? Que teníamos arriba. Pues es positivo. Y luego decía que tenía una pérdida a la impulsión y esa era de 7. ¿Cuál le falta aquí? ¿Qué pérdida? No sabemos. Pues lo que ocurre internamente aquí es la que está despreciando. Pero sí conocemos a la entrada y a la salida. Y ahora sí, velocidad lineal del flujo de agua al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Resuelvo eso, yo ya lo indico, y ya obtengo la altura de trabajo o útil, que es igual 69 veces 0.051 velocidad de la tubería. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? Todavía no llegamos a lo que nos pide el caudal, pero ya estamos cerca. Recuerdo, eficiencia hidráulica es la razón de proporción de las alturas. Altura útil o de trabajo y altura infinita cuando los rodetes tienen un espesor despreciable. Yo de ahí ya puedo despejar, ya me daba el valor de la eficiencia hidráulica, 82%. Está. Y esta H ya la conocía en función de una variable.
y esta h la acabamos de obtener ahorita en función de otra variable. Este sistema está en función de la misma variable, aunque no esté al cuadrado. Y yo ya puedo reducir aquí, puedo hacer los productos correspondientes y obtener mi ecuación para poder resolver esa cuadrática. Bueno, yo hoy lo indico paso a paso, nada más para que lo puedas tú referenciar. Es sencillo, ya sea que tomes este y lo pases del otro lado, por ejemplo, y después empieces a agrupar términos comunes, por ejemplo los independientes, lo puedes pasar para acá, lo juntas, estos dos no los vas a poder agrupar, pero estos términos sí. Bueno, eso es lo que indicamos ahí. Agrupo estos términos, simplemente este lo paso para acá o este al otro lado, los agrupo y quedan estos dos expresados lineal y al cuadrado. Entonces ya tendría algo como esto, ¿no? Esa diferencia de estos dos y los términos lineales y al cuadrado, y esa ecuación pues ya la resolvemos. Obviamente que para poder resolverla pues es una ecuación que igual va a cero, ¿verdad? Puedo pasar este término para acá y esto es igual a cero para dejarlo expresado como una cuadrática. Pues eso ya lo resuelves en el método que tú quieras. Yo ahí te muestro un ejemplo para no entretenerme. Si tu calculadora lo tiene, pues ya simplemente lo pones, la variable que tú uses, ¿no? Yo le llamé x, ahí le llamaba v de la tubería, pero bueno, pones tu cuadrática y que te la resuelva. Ya sabes que te va a dar dos polos, uno positivo y uno negativo. Me interesa el valor positivo, ¿sale? Nada más como referencia, pero tú en tu calculadora o donde gustes pues lo resuelves. Ahí te pongo un ejemplo, ¿eh? Como yo digo, hay que invertirle tiempo a lo que tienes que invertirle tiempo, no a todo, ¿no? Ahí está mi referencia con esta ecuación cuadrática. Pues quiero saber cuánto puede valer esta velocidad. Los dos valores en los extremos, me voy al positivo y ya tengo la velocidad que son metros sobre segundo. Este es el sistema métrico, 3.09 metros segundo. Hasta esa parte. ¿Dudas hasta ahí? Bueno, de ahí que seguiría. Ahora sí, me recuerdo la ecuación que teníamos al inicio. Velocidad meridional 2 era 0.56 veces de la velocidad de la tubería. Ya conozco la velocidad de la tubería, pues la sustituyo. 3.09 que acabamos de decir, metros sobre segundo, ya hago el producto y ya me da la velocidad meridional a la salida. Y ahora sí me puedo regresar a la fórmula de caudal, que esta la hemos trabajado en todos los ejercicios, que es el perímetro por espesor y luego eso por la velocidad, ¿no? O sea, diámetro de rodete a la salida, espesor de rodete, velocidad meridional a la salida. Estos ya los conocemos y este pues lo acabamos de obtener. Lo sustituyo, ahí pongo paso a paso las variables y me da 0.054 metro cúbico segundo. Puedo expresarlo si así lo deseo en litros, pero esta es la que vamos a estar usando. Ya tengo el primero, eran tres ítems que otra vez se me olvidan. Vamos a ponerle el mouse. Nos pedía tres cosas, caudal y dos presiones, potencias. Pero bueno, el primero ya lo obtuvimos. Te fijas, se parece mucho el procedimiento, pero aquí ya tenemos que hacer dos suposiciones para poder resolverlo. Y ahí es cuando empiezas a ver que se puede complicar, sobre todo cuando queda una variable desconocida. Por eso es que los autores hacen muchas suposiciones, para evitar eso que ocurrió en este ejercicio. En los anteriores no nos había ocurrido eso. ¿Por qué? Porque él te decía que las variables eran iguales, sean espesores, sean las velocidades meridionales como ejemplo. Y en la realidad no suelen ser iguales. Entonces ya que tengo yo el caudal, recuerdo la fórmula de continuidad, ahí la puse. Aquí es igual la continuidad, bueno pues ya lo había comentado aquí en otra clase de cubos, si se acuerdan, la velocidad por el área. Esta velocidad, en este caso vamos a suponer, habíamos dicho, que la de la tubería era igual que la del rodete. Ya no lo volví a poner aquí, pero ya lo habíamos comentado. Entonces, si yo sigo esa lógica de continuidad, pues el caudal que ocurre en el rodete o la tubería pues va a ser igual a la velocidad que nosotros ya tenemos, afectada por el área del círculo. ¿Cuál círculo? Pues el de la tubería. Pi por radio al cuadrado, pi por diámetro al cuadrado entre 4. Hago el análisis o la sustitución y ya me dice cuál es el caudal. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto me permite comprobar si efectivamente el caudal en el rodete o en la turbina es la misma que en la tubería. Y tú puedes ver que da lo mismo. Claro, hay que convertirse en exámenes, ¿no? Pero ya con eso queda demostrado que efectivamente está cumpliéndose la continuidad. Ese fue el primer apartado. Segundo apartado,
la potencia de succión en el sistema a partir de leer una presión en el manómetro, ¿cómo sería? Yo aquí le agregué al dibujito mi manómetro. Quiero saber qué ocurre aquí, a la entrada, y la entrada la voy a considerar antes del codo. Entonces ese es mi primer análisis, ¿dónde estaría mi manómetro? Después, ¿cuál va a ser mi referencia de los espejos? Ya habíamos dicho que la vez pasada este era 1, el otro era 2, y todo lo iba a medir a partir de aquí, en el paso anterior. Ahora voy a querer saber qué ocurre, cómo se está comportando el fluido en este punto con respecto a este punto. Es decir, desde el espejo de agua hasta aquí, hasta el manómetro. Entonces, no me conviene poner de referencia el centroide del rodete, me conviene poner donde está el fluido. ¿Por qué? Porque a partir de ahí va a cambiar de 0 hasta llegar a una presión máxima, que es la que yo voy a leer aquí en el manómetro. Entonces mi referencia de espejo de agua se mantiene, pero mi referencia del flujo voy a tomarla desde el reposo. Esa es la diferencia. Y a partir de ahí empiezo el cálculo. La ecuación, bueno, pues es la misma que ya conocemos. Tenemos la presión, tenemos la velocidad o energía cinética, la altura y tenemos la pérdida. Nada más aquí aclarar, en el anterior teníamos una altura de un lado y una altura de otro. ¿Por qué le llama Z1? Bueno, porque sigue siendo mi referencia 1, por eso es Z1. Y la HA, sí, va a haber unas pérdidas, de aquí a aquí debe haber unas pérdidas, de la succión, o lo que es para la admisión, hasta el filtro. Y es el que le llama HA. Ese es de ese lado. Y del otro lado, ¿dónde quiero que esté la referencia? Originalmente estaba aquí, pero yo quiero saber nada más lo que ocurre ahora de este punto hasta aquí. ¿Por qué? Porque todo esto de aquí, decía el enunciado, no lo consideres. No consideres el valor de las pérdidas para la presión si checas el enunciado del ejercicio. Si lo supieras, podrías agregarlo, no pasa nada, es lo bueno de los software. Pero aquí dice, bueno, me interesa saber nada más qué ocurre aquí, y luego quiero saber de todo esto, qué ocurre hasta que está a la salida, es decir, hasta aquí. Por eso mi referencia, en vez de estar aquí, ya la movimos aquí. Solo me interesa saber este segmento. Y lo comento porque aunque la fórmula es la misma, la presión que voy a tener a la salida, la velocidad de la salida y la altura, pues ya no es lo mismo medir esto que medir esta distancia que estamos diciendo. Es lo que cambia. Y ahora sí, procedemos al cálculo. Recordar que la velocidad que tenga en la admisión, es decir, la velocidad que yo tenga aquí en el filtro, se considera que es la misma velocidad cuando ya dobló en el codo y va a entrar lineal, ¿no?, a la turbina. Eso en realidad no es cierto, No es la misma velocidad porque cuando choque va a haber una pérdida, pero estamos suponiendo que la velocidad cuando la succiona en vertical es la misma velocidad que en horizontal, es lo que dice ahí. ¿Por qué? Porque no conocemos cómo obtuvo la HA que dice ahí, no hicimos ese análisis. Entonces es lo que vamos a suponer y con eso vamos al cálculo. Y ya realmente es muy sencillo. ¿Cuánto es la velocidad de la tubería? Es un cálculo previo, ya lo sabemos, 309, entonces ya sabemos cuál es la velocidad que tendría yo en ese primer tramo. Y mi formulita se vuelve a reducir. Si tú te acuerdas, cuando el espejo de agua está a la intemperie, pues yo elimino esta parte, es lo que decíamos, y elimino la velocidad. Bueno, pues ahí voy a poner los dos que se eliminan porque están a la intemperie. Nada más acordarnos, la segunda parte, lo que está después de la admisión, yo ya no lo puedo eliminar. ¿Por qué no lo puedo eliminar? Porque no estoy midiendo acá, que está la intemperie. Estoy midiendo exactamente de aquí a la salida, y esto está dentro del tubo. Entonces, como está dentro del tubo, sí hay presión, que es lo que quiero, la presión manométrica, lo que está ahí dentro. Entonces no lo puedo eliminar del sistema. Sí puedo eliminar la presión de la entrada, de la atmósfera, sí puedo eliminar la velocidad porque no se ha movido, y sí puedo eliminar la altura. ¿Por qué elimino la altura? Pues porque es mi referencia, entonces es mi cero. Y a partir de ahí, pues simplemente es reducir, me va a quedar esto de aquí, voy a pasar este del otro lado, y lo trato de simplificar aquí. Y los datos, la altura de succión, de pérdida de succión ya la sabíamos, 2. La altura o la diferencia que tengo de mi referencia a donde esté mi segundo elemento, pues ese dato ya lo conozco. Bueno, no lo puse ahí, pero en el anterior estaba, ¿no?, que era el valor nominal que nos daba de 4. Era 56 de aquí hacia arriba y de aquí eran 4. Pues ahí está el 4. La velocidad ya la conozco de la tubería, igual que el que tengo yo a la salida. La gravedad ya la conozco. Reduzco eso y voy a obtener
lo que sería para nosotros la presión en el manómetro, en esta línea de acción. En realidad, si yo soy más purista y me quejo con el autor, yo le diría que este manómetro está tomando la lectura exactamente a la mitad del centroide de la tubería y su referencia no es exactamente esa línea, es decir, que esto que él puso aquí debería de estar aquí, pero como no me da ese dato, no me da esa distancia, no hago esa diferencia. Pero en realidad esta línea punteada debió de estar aquí, porque es de donde toma la lectura del manómetro, y es en el centroide del fluido. No lo está tomando aquí, lo está tomando aquí, pero no tengo esa distancia, porque no me da la geometría del rodete completo, pues con el caracol. Y hago esa precisión porque así lo hace el autor, ¿no? Mataix, pero en realidad es ideal. Yo tendría que tomar las referencias, y si pongo esta referencia, pues saber esta distancia y afectar. Bueno, esa es la primera presión y con esa yo puedo sacar la potencia del motor, pero bueno, ahí me pedía presión de admisión. Directamente 63 kilopascales, eso es lo que yo tomaría aquí de lectura con su error de esta diferencia. ¿Hasta ahí alguna duda? Traté de ponerlo lo más detallado, no se me pasa alguna cosa. No suelo poner notas adicionales porque me tardaría más, pero bueno, es la presión que está aquí por el manómetro. Y luego me pedía otra presión que era el tercer punto, ¿no? Para poder hacer ese análisis, que era la presión en la salida, que le llama impulsión o descarga, PI. Entonces otra vez tomo mi diagrama, establezco cuál es mi referencia, dónde está el 1, mi entrada, dónde está mi salida, y si el manómetro estaba aquí, ahora el manómetro va a estar acá a la salida. Ojo con esta parte, ¿no? Yo lo dibujé ahí, en realidad el manómetro no puede leer ahí, tiene que estar hasta acá, ¿no? Pero debería de ser o aquí o aquí. Pero así es para que se entienda lo que dije en el anterior, ¿verdad? Pero bueno, la fórmula es la misma, la ecuación de continuidad, igualita. Nada más que si tú observas, como si está el caracol considerado, el anterior era antes de la turbina, era hasta el codo. Como si está considerando el caracol, ahora sí está la H, que es la altura útil del rodete o la altura de trabajo. Esa es esta de aquí. Lo demás es igual. Y a partir de ahí vuelvo a hacer mi análisis. ¿Cuáles velocidades conozco? Pues la velocidad de salida o de impulsión es la misma que la velocidad de la tubería. O sea, la velocidad que está a la salida del rodete es la misma velocidad que la entrada. Eso lo declaramos al inicio y con eso ya podemos nosotros calcular, considerando que la velocidad es la misma, 309. Lo cual ya dijimos que no es del todo cierto, pero sirve para simplificar los cálculos. Yo recuerdo esta ecuación que ya la teníamos declarada, altura útil o de trabajo era 69 veces .051 la velocidad de la tubería al cuadrado. Esa lo voy a ocupar y va. Pero bueno, ahí lo indicamos nomás para tener a la mano ese dato y poder simplificar con este valor, ¿verdad? Con el 309, y ya tengo esa H que me está pidiendo ahí como un dato de entrada. Y puedo ahora sí suponer cómo se comporta el sistema con la misma ecuación, la que arriba. Yo ya sé que la puedo reducir, fíjate, pues es la misma ecuación. Voy a poner el otro componente y reduzco. ¿Por qué puedo reducir el lado izquierdo? Porque es claro, porque está a la intemperie, pues puedo reducir su velocidad y su presión a la entrada. La altura, otra vez mi referencia es esta, pues no hay altura por medio, y a la salida pues conservo todos los demás valores del sistema, y ya nada más es simplificar un poquito, tratar de reducir. Estos dos pasan del otro lado, le agregamos al ejercicio anterior, la H del rodete, y de aquí pues nada más es sustituir. Ya tenemos estos datos, todos, incluido la H, y ya nada más es calcular cuánto nos daría eso, cuidar que los signos correspondan a la ecuación algebraica, ¿verdad? A eso me refiero. Y ya nos da nuestra presión a la impulsión o a la salida, 617 kilopascales. Entonces el ejercicio, aquí la referencia interesante es que en realidad hace idealizaciones como esta, idealización como esta, hace esta diferencia de alturas, que es lo que precisa uno cuando empiezas a resolverlos. Dice, caray, aquí no considero esto, bueno, pero es un conocimiento general que nos ayuda a recordar presión atmosférica, presión absoluta, presión atmosférica, y poder entender lo que después nos va a arrojar el software. ¿Alguna duda, compañeros? Bueno, ese fue
nuestro ejercicio número 5, que ya está ahí en su plataforma. Y pues vamos a continuar, vamos a ver hasta dónde llegamos. Este es uno de los buenos. Van a ver por qué. Los anteriores eran más fáciles. Este ya no. Voy a hacer un reprise y luego me regreso porque me interesa mucho el por qué es diferente. Una de las cuestiones importantes aquí es este concepto, en el cual me dice que ya existen pérdidas hidráulicas de la bomba. En los anteriores no me decía de dónde obtuvo las pérdidas. Esta es una ecuación que es experimental, es empírica, en donde imagínate que pones la bomba, la pones a trabajar, sube el fluido y tú te pones a medir cuánto del fluido pudo subir y cuál no por las pérdidas por fricción y lo parametrizas. Esto debería de ser, esta parte debe ser lo que aprendemos en pérdidas por fricción, esta ecuación. Pero ¿se acuerdan que en los temas anteriores yo hablaba en las curvas de la bomba, que son las pérdidas de que está el filtro, toda la tubería y hasta que succiona? Eso es lo que aprendes en la materia previa, pérdidas de todo el sistema, Darcy-Weisbach. Después de esas hay otras pérdidas, las que ocurren dentro de la bomba, y esas pérdidas son las que están aquí. Aquí ya me lo está dando, pero estas se tienen que obtener. Ese ya no empieza a complicar, porque existe una pérdida real, y si te estás fijando es con un concepto que ya vimos, que es el C2. ¿Y se acuerdan? Velocidad absoluta de salida del fluido. O sea, la velocidad de entrada y la velocidad de salida del fluido, ¿qué tanta diferencia hay? Aquí nos dice que hay una pérdida. Sí o sí, no entra uno y sale uno, ¿eh? No es igual como nos decían, C1M y C2M son iguales, así decían los ejercicios anteriores, aquí no. Aquí ya está diciendo que es real esto. Entonces este sería un tema, ¿cómo obtuvieron este valor? Yo aquí te lo voy a dar, pero en realidad este lo debemos de saber obtener. Primer problema. Segundo problema, y yo veo aquí, bueno, en mi análisis, por eso me adelanto, hay un concepto adicional, voy a adelantarme un poquito, para que se vea, ahorita me regreso, este concepto. En todos los ejercicios que vimos, porque por ahí me preguntó alguno que si siempre era igual, pues sí, cuando está el rodete o está el álave y siempre tiene 90 grados, pues sí, siempre tiene 90 grados. Lo que no dijimos es si es en un sentido o es en otro. Acuérdate que es bomba o turbina. ¿Y qué pasa cuando no son 90 grados? Pues normalmente estamos hablando de este caso. De hecho, así estaba el dibujo original que les presenté, donde esta era la forma del álave. Y hablábamos de que llegaba un fluido y chocaba aquí con el inicio del álave. Este era C1. Chocaba ahí y una parte del fluido se iba para acá y otra parte del fluido se iba para acá, no sé si te acuerdas. Era lo que venimos diciendo. Pero siempre había este fenómeno, que así estaba el álave. Entonces si yo observo, pues ese álave es este. Y el fluido chocaba aquí, a la entrada, y a la salida pues chocaba acá. Pero ese es el caso que hemos visto en los ejercicios anteriores. Hay otros en donde el álave ya no tiene la geometría igual, no sé si alcanzas a ver que aquí se ve el álave en vertical, como una paleta, o sea ya recto. Y aquí se ve que va al otro lado. Entonces hay diferentes tipos de álaves. Obvio, normalmente las bombas son así y las turbinas son al revés, las turbinas que generan electricidad. Pero también existen bombas que les cambias el sentido del álave y la forma. Aquí le cambió la forma, aquí le cambió el sentido. Y si le cambias eso, cambian las fórmulas y cambia su nombre. Aquí les ponemos los tres más comunes. Cuando el ángulo beta, que ya sabemos que eso es el ángulo de salida del fluido, ya se corrige, este apóstrofe quiere decir que se corrige, se modifica. ¿Por qué? Porque utilicé un álave diferente. Bueno, pues si es inferior a 90, la curva va hacia atrás. Si es igual a 90, es todos los que hemos visto. Y si es mayor a 90, es curvado hacia adelante. Entonces, de todos los que hemos visto nosotros, el sistema que hemos trabajado es, nada más como corolario. ¿Y qué tiene que ver eso? Adelante un poquito, no por hacerlos batallar, sino primero lo conceptual. Este triángulo creo que ya lo entendemos, ya después de tanto. Ya más o menos lo vamos entendiendo. Bueno, cuando yo cambio la forma del álave y no fuera el radial que estamos diciendo, por ejemplo usara uno diferente, ¿qué podría ocurrir? Bueno, podría ocurrir que el valor que nosotros conocíamos, que es este, velocidad relativa, ya no me dé un valor que aquí yo sé que hay 180 grados y sé que normalmente este valor es menor a 90, pero que hay un rango de valores y mi triángulo me suele quedar así.
en todos los ejercicios anteriores, en la realidad hay triángulos así, en donde tú observas que aquí hay más de 90. Y estos casos, ¿qué implica? Pues que cambia todo el cálculo, porque entonces ya se reacomodan los vectores. Entonces quiere decir que hay un triángulo de velocidades para cada tipo de álabe. Aquí nomás hemos visto uno. Y eso es lo que queremos hasta esa parte spoilear, ¿verdad? Pero me voy a adelantar un poquito más. Ya vamos a ver los ejercicios, pero quiero llegar al meollo del asunto, ¿no? Ese es el primer caso. El segundo caso que vamos a ver es cuando el álabe, aquí me detengo un poquito, siempre habíamos dicho que de aquí a aquí había el mismo grosor o la distancia, y aquí se ve cómo el álabe cambia el volumen de control. Esto ya implica que los vectores son decrecientes, los vectores de velocidad, y eso hace que haya una corrección. Me tengo que meter a otra teoría donde te explique quién corrigió ese triángulo de velocidades por este fenómeno. Y bueno, aquí está la persona, el culpable. En realidad lo he visto con italianos, lo he visto con suizos, pero este es el que más referencian los libros, que no pronuncio bien el apellido, pues no me atrevo a pronunciarlo, ¿no? Pero bueno, ¿qué plantea este autor? Pues yo más adelante les muestro el libro donde tomo la referencia. ¿Por qué lo agregué? Bueno, me voy a adelantar un poquito a lo que me interesa. Ya veremos el ejercicio. Primero, que esta persona creó un factor de corrección. Dice, yo ya hice experimentos y ya sé la corrección debido a ese cambio de ensanchamiento. Y lleva su apellido, esa corrección. Y es una ecuación matemática. Que aparece aproximadamente 0.6 veces de 1 más el seno, y este sí lo conocemos, beta 2. O sea, ya lo obtuvo experimentalmente. Aparte de esa mentira que él nos da, nos dice que hay una ecuación con la que él puede obtener el comportamiento de la altura de Euler. Si te fijas, aquí dice h multiplicada por g. H es la altura que ya hemos visto, es la altura de Euler. La g es la gravedad. Y él obtuvo esta ecuación experimental para obtener la altura de Euler. Claro que despejar la g, ¿verdad? De quitar la g de ahí. Pero bueno, esa es su ecuación de este autor. Y con eso nosotros ya podemos resolver ejercicios. Obviamente que esa ecuación se parece a una ecuación que yo ya les había presentado, que es esta, una ecuación de velocidad de giro. Nada más como ejemplo, ¿no? Ya lo veremos en el ejercicio, en un ejercicio completo, pero me interesa adelantarme un poquito aquí para que veas dónde aplico eso. Aquí, ahí me detengo. Cuando yo tengo una corrección, la velocidad de salida unitaria ya no es un cálculo muy sencillo. Ya tengo que usar una ecuación más compleja en función del factor de corrección. Y ese factor de corrección, a ver si se alcanza a ver aquí, tiene que ver con cómo es la forma del álabe. Y ahora sí, ya no puedo usar el de HR infinito, no. ¿Cuántos álabes tiene? Sí o sí, tengo que saber cuántos álabes son en el rodete. En el ejercicio en este sí me dice cuántos álabes son, entonces yo ya puedo utilizar estas ecuaciones de referencia para poder obtener este de aquí ya con un valor numérico. No tiene infinito, lo vamos a sustituir por un valor real que aparece aquí adelante. Luego lo vamos a poner, compañero, nomás quiero dar el panorama, porque luego nos perdemos un poco y decimos, no, es que es lo mismo, no son iguales, va cambiando el alcance, el nivel, van siendo un poquito más técnicos cada vez. Y hay más, ¿no? Pues yo traté de poner los que para mí son los más importantes. Aquí es la parte que a mí me interesa que tengamos ahí claro. Yo puse una fórmula que era esta, y aquí decía la gravedad por h, y aquí tiene un valor de n mayúscula. Este es el número de palas o de álabes que tiene el rodete. O sea, obvio, cuando tú no sabes eso, te dan un diámetro máximo y mínimo, el diámetro exterior y donde va el eje. Si yo tengo el diámetro y no sé cuántos caben, tengo que hacer pruebas, tengo que hacer un experimento y poner a ver, ¿qué espesor voy a probar? No, pues un espesor de tanto. ¿Cuántos caben máximo por volumen? Y hago una matriz, ¿no? Un diseño de experimentos. Pero aquí ya, para hacerlo fácil para nosotros, porque el concepto es hidráulica, no modelado, pues ya te dan un dato. Pero en la realidad no te lo dan. Tú tienes que probar desde 2, 3, 4, 5, los que quepan en el diámetro que te dan. Entonces aquí esto lo estoy obviando para que sea más sencillo, pero en la realidad se hace. Bueno, esos son, para que te den una idea, los siguientes dos ejercicios. Y ahorita lo ponemos. De todos modos yo ya lo compartí ahí en tu plataforma para que no haya dudas. No lo alcanzo a ver en tan poco tiempo, pero me quería dar la oportunidad de spoilearlo, de que tengan una idea de hacia dónde vamos.
Se puede hacer todavía más complejo que eso, claro, pero se sale del alcance de lo que me piden. Por eso dijimos 11 ejercicios, de nuevo para que te des una idea en cuál vamos. Y como recomendación, pues vayas haciendo tu prontuario, ¿verdad? Para que no batalles a la hora del examen, que ya llegará. ¿Sale? Aparte de tu proyecto, porque dicen, es que eso quedamos que no iba a haber examen, no, pero hay un proyecto y tú me vas a decir en el proyecto qué bomba vas a usar. De todas las que vimos, pues estoy viendo tantas, ¿cuál usarías tú? De todas esas, más el software que vamos a ver, más la simulación en sólido. Entonces vas a decir, ¿cuál voy a usar yo en esta aplicación que me están pidiendo? Y lo vas a explicar, y ahora sí lo vas a exponer. Y no nomás conmigo, voy a traer a uno o dos ingenieros más. Y a ver, cuéntanos esas mentiras, ¿cuál vas a usar y por qué? Entonces yo ahorita trabajo, luego les va a tocar a ustedes trabajar. Entonces nomás para referenciarlo. Y yo, porque al inicio lo comenté, esperaba que alguien lo notara, pero estoy tratando de darle el tiempo como lo planeamos y vamos bien hasta ahorita, salvo con la última sesión. Pero si tú te fijas en la unidad 3, toda la unidad 3, diseño y desarrollo de bla, 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 bla. Yo estoy viendo todos los ejercicios, voy a ver 11 ejercicios, voy a ver la simulación con 2 software. Terminando eso, ahora sí les explico bien a detalle esta parte y ahora sí trabajen ustedes. 3 semanitas, ¿no? Van a trabajar en eso. Para que den una idea, ¿no? Entonces, tengan claro, ¿no? No lo puede hacer todavía mi chat GPT. Hay que ponerse uno a chambear. Sí te puede ayudar en algunos resúmenes y explicar algunas cosas, sí, pero sí hay que arrastrar un poquito el lápiz, sí o sí. Pero bueno, ya ahí más o menos le van viendo. ¿Dudas hasta ahí? Ya ahí vamos, ¿no? Obviamente que esos dos los vamos a retomar, pero ahí le vamos a decir. Pasamos la lista y